La conquista del Perú. Con tan solo unos 180 hombres valientes, se embarcó en la maravillosa tarea de dominar el extenso y formidable imperio inca. Este relato está lleno de audacia, ingenio y firmeza. Examinaremos su travesía desde las costas panameñas hasta las imponentes cumbres de los Andes, donde Francisco Pizarro se enfrentó al majestuoso soberano Atahualpa. Prepárate para desvelar intrigas, traiciones, épicas batallas y el fascinante choque de dos culturas. Antes de profundizar en esta espectacular historia de conquista y caída, asegúrate de apoyarnos y suscribirte a nuestro canal. Así podrás continuar recibiendo las mejores publicaciones históricas, solo aquí, en Legión de Imperios. Francisco Pizarro, nacido en 1475 en Trujillo, Extremadura, fue hijo ilegítimo de un capitán y creció en pobreza, sin educación formal. A los 20 años participó en las guerras en Italia, lo que constituyó su formación. Sin embargo, su espíritu aventurero lo llevó a América, donde se asentó en la Española y participó en diversas expediciones. Para 1524, siendo ya un veterano, Pizarro ansiaba más gloria. En Panamá surgieron rumores sobre las riquezas al sur, en el Virú. Aunque un intento inicial de exploración fracasó, motivó a Pizarro a organizar su propia expedición. Para ello, buscó socios como Diego de Almagro, también hijo ilegítimo de un caballero. Almagro, quien huyó de casa para ir a las Indias y se hizo respetado allí, se sumó a la empresa. Con recursos limitados, Pizarro y Almagro necesitaban un socio influyente. Hernando de Luque, un religioso con una buena posición en el Nuevo Mundo, se unió al plan. A través de Luque, lograron la inversión de Gaspar de Espinosa, quien aportó 20,000 pesos de oro cruciales para la expedición. En 1524, mientras la atención se centraba en el norte de América, Pizarro, Almagro y Luque organizaron la expedición para conquistar el Virú. Luque se encargó de los fondos, Almagro de la logística y Pizarro de la dirección. Salieron el 14 de noviembre de 1524 con 112 españoles e indígenas nicaragüenses en lo que sería la gran aventura. La primera expedición de Francisco Pizarro y Diego de Almagro hacia el sur fue un desastre. Partieron de Panamá con intenciones de explorar lo que hoy es la costa norte de Colombia, pero enfrentaron muchos obstáculos. La densa selva y las corrientes marinas dificultaron el avance, y el navío San Cristóbal, encargado de los suministros, nunca llegó. Durante 47 días, se quedaron sin provisiones en Puerto del Hambre, perdiendo 30 hombres por hambre y enfermedades. En febrero de 1525, Pizarro intentó seguir explorando pero sufrió un ataque de los indígenas en una fortaleza, quedando herido. Este lugar fue llamado Pueblo del Cacique de las Piedras. Mientras tanto, el San Cristóbal se había desorientado. Sin más opciones, Pizarro decidió volver al norte. Almagro también enfrentó hostilidades y fue herido en un ojo. Enfurecido, ordenó quemar el fuerte indígena, nombrando el lugar como Pueblo Quemado, y regresó al norte convencido de que Pizarro había perecido. Sin embargo, ambos finalmente se reencontraron, habiendo perdido casi la mitad de su gente y quedando en una situación desafiante. Decididos a seguir adelante, regresaron a Panamá y reorganizaron sus recursos, formando la Compañía de Levante con la intención de conquistar el legendario Perú. El 10 de marzo de 1526, firmaron un contrato que selló su compromiso. En octubre de 1526, partieron en su segunda expedición, alcanzando el río San Juan. Almagro volvió a buscar refuerzos a Panamá, mientras Pizarro tuvo un primer contacto con indígenas relacionados con el Imperio Inca, obteniendo información directa del Tahuantinsuyo, el reino del Perú. La expedición de Francisco Pizarro hacia el sur enfrentó grandes desafíos, con meses sin éxito que desgastaron a sus hombres. En agosto de 1527, Pizarro se refugió en la isla del Gallo, esperando ayuda desde Panamá. Mientras tanto, algunos soldados descontentos enviaron un mensaje al gobernador denunciándolo. Como resultado, el gobernador mandó barcos para traer de vuelta a los expedicionarios. Ante un posible fracaso,
Pizarro reunió a sus hombres y en un acto de determinación, dibujó una línea en la arena, ofreciéndoles elegir entre regresar a Panamá o seguir hacia el Perú. Solo 13 hombres, los 13 de la fama, decidieron continuar con él. Lograron una extensión de 6 meses del permiso del gobernador y continuaron al sur. En la isla de Santa Clara, encontraron una avanzada civilización incaica, lo que reafirmó las historias sobre la riqueza del imperio. Este encuentro renovó la motivación de Pizarro y sus hombres. Entre los 13 de la fama, Pedro de Candia impresionó a los indígenas con su armadura y arcabuz, fortaleciendo la percepción de los españoles como seres divinos. Continuaron explorando entre lo que hoy es Perú y Ecuador, llegando al conocido Tahuantinsuyo, el vasto imperio incaico. En marzo de 1528, después de dejar algunos hombres en las tierras descubiertas, Pizarro regresó a Panamá con evidencia sólida de un mundo rico por conquistar. En otro episodio notable, los españoles encontraron una cruz en la isla Puná, evidenciando la presencia anterior de 2 españoles, Molina y Ginés. Ambos se habían asentado entre los indígenas, pero Ginés fue asesinado por los locales. Molina, que había integrado las costumbres indígenas, fue lamentablemente asesinado también por una tribu enemiga poco antes de la llegada de Pizarro. Estos encuentros subrayaban la influencia española y la presencia de europeos en la región antes de la Gran Conquista. La presencia de Francisco Pizarro en la isla de Puná marcó un punto crucial en la campaña hacia el Perú. La cabaña del crucifijo de Alonso de Molina, uno de los 13 de la fama, facilitó la recepción hospitalaria de los Puná, lo que permitió a Pizarro establecerse allí temporalmente y reorganizar a su grupo, aprovechando esta oportunidad para entender mejor el contexto local. La llegada de Hernando de Soto con refuerzos desde Panamá fortaleció las fuerzas de Pizarro y les permitió obtener una visión más clara sobre el vasto y poderoso imperio incaico. Para 1525, el Tahuantinsuyo se extendía por una vasta región desde el sur de Colombia hasta Argentina y Chile, sustentado por un sistema militar fuerte, control económico eficiente y una red de caminos de más de 40.000 kilómetros. La sociedad inca estaba jerárquicamente estructurada, con el inca en la cima, y una eficiente burocracia que mantenía el orden y la seguridad, aunque a costa de limitar severamente las libertades personales. Mientras los incas no practicaban sacrificios humanos de manera generalizada, ciertas comunidades realizaban rituales brutales, incluyendo el canibalismo, como forma de adoración a sus deidades. La llegada de Pizarro coincidió con una época de gran inestabilidad en el imperio incaico. Estaba sumido en una guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar, que luchaban por la sucesión del imperio tras la muerte del último gran inca, Huayna Cápac. Este conflicto fratricida, sumado a la propagación de enfermedades como la viruela, llevó al debilitamiento del imperio cuando Pizarro llegó. Después de liberar a los cautivos tumbesinos, Pizarro intentó cultivar alianzas con los habitantes locales, entendiendo la importancia de obtener apoyo indígena. Sin embargo, al llegar a Tumbes, se enfrentó a la hostilidad de los locales, que habían cambiado su lealtad a Atahualpa debido a los cambios provocados por la guerra civil. Este episodio subrayó las complejidades de la política local y la precaria situación del imperio incaico, que Pizarro buscaba aprovechar para facilitar su conquista. La táctica de Pizarro de liberar a los cautivos fue ingeniosa, pero no siempre aseguraba éxito absoluto, revelando lo complicado de las condiciones políticas y sociales a lo largo de su expedición. La llegada de Francisco Pizarro a Tumbes marcó un punto de inflexión estratégico en su campaña de conquista, utilizando las rivalidades internas del imperio inca en su favor. Con la ayuda de las fuerzas indígenas nicaragüenses que lo acompañaban y los partidarios de Huáscar, Pizarro logró tomar Tumbes, utilizando hábilmente la división y el conflicto interno como sus aliados. Esta táctica de manipular facciones enemistadas y aliarse con grupos locales fue esencial en su avance a lo largo del territorio incaico. Pizarro estableció alianzas donde era posible, utilizando la política tanto como la violencia. Una de sus primeras acciones fue la fundación de San Miguel de Tangarará, el primer asentamiento español en Perú, solidificando su presencia y mostrando su intención de permanecer en el territorio conquistado. Mientras tanto, Atahualpa,
quien había conseguido una victoria sobre su hermano Huáscar y se consideraba seguro en su posición, subestimó la amenaza que representaban los españoles. Su encuentro con Pizarro en Cajamarca estaba destinado a ser decisivo, pero su actitud complaciente permitió que los españoles avanzaran sin demasiada oposición. Pizarro avanzó hacia el sur desde Piura, empleando una cuidadosa mezcla de diplomacia y despliegue militar estratégico. Sus esfuerzos por comunicar alianzas y su capacidad para integrar a diversos grupos indígenas bajo su liderazgo mostraron cómo las divisiones preexistentes en el Imperio Inca facilitaban el avance español. El contexto de esta confrontación en Cajamarca se sumó a la tensión política interna del imperio. Atahualpa, rodeado por un gran séquito de dignatarios y soldados, bodeaba entre la diplomacia y el desafío. El envío de patos desollados a Pizarro, interpretado por los españoles como una amenaza, bien podría haber sido una señal de advertencia o un gesto ritual mal interpretado. En Cajamarca, Pizarro y sus hombres se encontraron con un ejército incaico masivo y a un Atahualpa que no había tomado medidas para aprovechar su clara ventaja militar. La confrontación en esta ciudad supuso no solo una demostración de tácticas y poder, sino también de los malentendidos interculturales que se desarrollaban en la región, y que, en última instancia, definirían el destino del imperio incaico. Este encuentro fue una pieza clave en la serie de eventos que consolidaron la caída del Tahuantinsuyo y marcaron el comienzo de una nueva era bajo dominio español. La captura de Atahualpa en Cajamarca el 15 de noviembre de 1532 fue uno de los eventos más emblemáticos y dramáticos de la conquista del Imperio Inca por los españoles. Esta acción, que se desarrolló entre audacia militar y diplomacia engañosa, cambió por completo el curso de la historia en la región andina. Pizarro, consciente de la fuerza y la vulnerabilidad de su pequeña tropa frente al vasto ejército de Atahualpa, decidió tomar la iniciativa mediante una emboscada cuidadosamente planeada. Al invitar al Inca a una cena de bienvenida en Cajamarca, jugó la carta de la diplomacia mientras preparaba su estrategia para un enfrentamiento inevitable. El plan de Pizarro se centró en la sorpresa. A pesar de que Atahualpa entró a Cajamarca con gran pompa y confianza, rodeado por una multitud de sirvientes y nobles, los españoles no se dejaron intimidar. Fray Vicente Valverde, junto con el traductor Martinillo, se acercó a Atahualpa para intentar una conversión religiosa, ofreciendo la Biblia como símbolo de la fe católica. La respuesta de Atahualpa, al rechazar el libro sagrado y lanzarlo, fue vista como un acto de desprecio que desencadenó la acción agresiva de los conquistadores. El grito de Santiago fue la señal acordada, y los cañones y arcabuces españoles comenzaron a retumbar, generando confusión y pánico entre los incas. Aprovechando la sorpresa y el pánico generado, la caballería española atacó, creando el caos necesario para capturar a Atahualpa. Esta táctica, que explotó la superioridad tecnológica y la capacidad militar de los españoles frente a la abrumadora pero desorganizada fuerza inca, resultó en una victoria crucial. La captura de Atahualpa no solo representó un golpe devastador para la estructura política y militar del imperio, sino que también marcó el inicio de un cambio irreversible en el equilibrio de poder de la región. Sin el liderazgo del Inca, el imperio se desmoronó rápidamente, facilitando así la expansión del dominio español. Pizarro y sus hombres, mediante una mezcla de cálculo estratégico e intrigas políticas, lograron capitalizar las divisiones internas del Imperio Inca y subrayaron cómo una operación táctica bien ejecutada, incluso por un número reducido de fuerzas, puede tener repercusiones históricas monumentales. En definitiva, la captura de Atahualpa fue el preludio de la rápida caída del Tahuantinsuyo y la instauración del dominio colonial en los Andes. La captura de Atahualpa, aunque central para la victoria española sobre el Imperio Inca, rápidamente puso en evidencia las tensiones internas entre los conquistadores, especialmente entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. A pesar de haber sido aliados en la expedición, la relación entre ambos comenzó a deteriorarse a medida que aumentaban las disputas sobre la repartición de las riquezas y el territorio de la conquista. El fabuloso rescate ofrecido por Atahualpa, que llenó las arcas de los conquistadores de oro y plata, se convirtió en un manantial de discordia. Las promesas y acuerdos iniciales de repartición de riquezas y territorios no se cumplieron según las expectativas de todos,
alimentando resentimientos y rivalidades. La delimitación del territorio que separaba las esferas de influencia de Pizarro y Almagro también generó conflictos que presagiaban futuros enfrentamientos. Atahualpa, mientras tanto, intentaba mantener su posición y dignidad incluso en cautiverio. Su estatus como prisionero era un elemento de negociación tanto para él como para Pizarro. Atahualpa permanecía como una figura de autoridad entre su pueblo, continuando con sus ceremonias y costumbres reales. Su habilidad para mantener cierto control y su disposición a negociar, ofreciendo incluso a su hermana en matrimonio a Pizarro, mostraban su agudeza política. Sin embargo, la ejecución de Atahualpa en agosto de 1533, bajo cargos de traición y conspiración, fue un clímax en las tácticas de dominio españolas. Este acto, aunque aseguraba la eliminación de un potencial líder de resistencia, también destruyó una figura central que podría haber facilitado una transición más ordenada bajo el dominio español. La muerte de Atahualpa, aunque resolvió una cuestión inmediata de poder para los españoles, no garantizó estabilidad. El subsiguiente vacío de liderazgo alimentó las luchas internas tanto dentro del imperio incaico como entre los propios conquistadores. El reparto de los enormes tesoros del rescate generó considerable insatisfacción y ambiciones encontradas entre las filas de los conquistadores, desencadenando disputas que continúan resonando en los relatos históricos de la conquista. La continua tensión entre Pizarro y Almagro, alimentada por el anhelado control sobre los territorios recién conquistados, culminó en una serie de conflictos armados entre sus respectivos seguidores. Estas disputas no solo subrayaron las rivalidades personales, sino que también evidenciaron la fragilidad de la cohesión entre los conquistadores, quienes se enfrentaban ahora no solo contra antiguos enemigos incaicos, sino también entre sí por la supremacía. La complejidad de la conquista del Perú, más allá de ser una historia de un imperio sometido, revela las intricadas redes de alianzas y traiciones que definieron las ambiciones de los conquistadores españoles. El relato de la captura y ejecución de Atahualpa ilustra no solo la destreza militar y la brutalidad de estos eventos, sino también las ambiciones y contradicciones internas que desafiaron la estabilidad de un nuevo orden en los Andes. Durante su tiempo como prisionero, Atahualpa supo tejer relaciones estratégicas, particularmente con Hernando de Soto y Hernando Pizarro, en un intento de preservar su reino y neutralizar potenciales amenazas internas. La rivalidad con su medio hermano Huáscar representaba uno de los mayores peligros, ya que los seguidores de Huáscar mantenían un deseo latente de recuperar el control del imperio. La ejecución de Huáscar, ordenada secretamente por Atahualpa, añadió una nueva capa de complejidad al ya tenso entramado político. Asesinado mientras era llevado a Andamarca, Huáscar fue eliminado antes de que Pizarro pudiera capitalizar el apoyo de sus seguidores. La responsabilidad de Atahualpa en esta acción empujó a Pizarro a enfrentarse a dilemas aún más profundos, especialmente cuando se rumoreó que Felipillo, un intérprete agraviado, había traicionado a Atahualpa. El asesinato de Huáscar dejó a Atahualpa expuesto políticamente y debilitó su utilidad para Pizarro. Con el rescate cobrado y el poder español afianzado, Atahualpa pasó de ser un activo estratégico a un potencial riesgo que podía catalizar más desorden. La ejecución de Atahualpa parecía convertirse en una táctica necesaria para Pizarro, a fin de consolidar su control y aplacar las diversas facciones. Pizarro, consciente de lo volátil que era la situación, buscó una solución que estabilizara el poder español sin provocar un levantamiento incontrolable. La creación de un juicio formal, aunque evidentemente amañado, servía para legitimar la decisión de eliminar a Atahualpa. Las acusaciones contra él, que iban desde incesto hasta idolatría y asesinato, cumplían el propósito de justificar su ejecución bajo las leyes de la época. El destino de Atahualpa se selló con su ejecución el 26 de julio de 1533, un evento que los relatos dicen que conmovió incluso a Pizarro, quien se dice que lloró por su muerte. Sin embargo, este acto permitió un reajuste político que supuso el control más firme del Tahuantinsuyo por parte de los españoles. Con Atahualpa fuera del camino, Pizarro y Almagro vieron una oportunidad para fortalecer su dominio al instalar un nuevo líder inca que actuara como títere bajo la supervisión española. Toparpa, o Tupac Hualpa, fue elegido para este papel.
Al ser un hermano menor de Atahualpa y Huáscar, su ascenso al trono en septiembre de 1533 no solo serenó temporalmente las tensiones, sino que también permitió a Pizarro continuar con la proyección de una supuesta continuidad del liderazgo inca, mientras afianzaba el dominio colonial. La historia de la captura, juicio y ejecución de Atahualpa no solo narra la caída de un líder ingente, sino también saca a la luz las intrincadas y a menudo brutales tácticas políticas empleadas por los conquistadores para asegurar su dominio sobre un vasto y complejo imperio. La marcha de los conquistadores hacia Cusco representó un momento crucial en la consolidación del dominio español sobre el corazón del imperio inca. Francisco Pizarro, liderando un contingente de casi 500 hombres, apoyado por nativos aliados y seguidores de Huáscar, avanzó hacia la antigua capital imperial acompañado de prisioneros del bando de Atahualpa. Entre estos estaba el general responsable del apresamiento de Huáscar, cuya captura se utilizó para legitimar la autoridad de Pizarro ante los habitantes de Cusco. Al llegar, los españoles fueron recibidos con sentimientos encontrados. Para los seguidores de Huáscar eran libertadores, mientras que para otros, seres divinos que habrían puesto fin a la devastadora guerra civil. El 15 de noviembre de 1533, Pizarro ocupó el palacio de Casana, y sus tropas expoliaron el Coricancha, llevándose más riquezas que en Cajamarca, 580,000 pesos de oro fino y 215,000 marcos de plata. La magnitud del botín, que incluyó importantes cantidades de oro y plata, apaciguó las tensiones previas dentro del bando conquistador, especialmente entre los hombres desplegados por Diego de Almagro, quienes habían sentido que el reparto en Cajamarca había sido injusto. El impulso económico también satisfizo la corona española, con Carlos I recibiendo una parte significativa del botín. La estabilidad se vio nuevamente amenazada cuando Túpac Hualpa apareció muerto, con indicios de envenenamiento. Este suceso avivó las tensiones, dado que las sospechas se dirigieron contra el general que había devastado Cusco durante la guerra civil, llevando a los cusqueños a pedir su ejecución. Pizarro cedió a estas demandas, y el general fue ejecutado. La necesidad de establecer un nuevo líder del pueblo llevó a la elección de Manco Inca Yupanqui como el nuevo gobernante, coronado como Manco Cápac II en marzo de 1534. La reorganización de Cusco simulaba la estructura española, con espacios planificados para una plaza mayor, un palacio del regidor y una iglesia. Sin embargo, consciente de la posición aislada de Cusco, Pizarro decidió trasladar la capital a un lugar más estratégico, primero Jauja, luego el valle del río Rímac en la costa, fundando la ciudad de los Reyes, más tarde conocida como Lima, el 18 de enero de 1535. Esta fundación marcó el nacimiento institucional de un nuevo Perú bajo dominio español. Durante este periodo de transformación, mientras Sebastián de Belalcázar pacificaba el norte del territorio y conquistaba Quito, emergieron nuevas tensiones. Manco Cápac II comenzó a planear una rebelión contra los invasores, y Diego de Almagro, disgustado con el reparto de las tierras conquistadas, rompió relaciones con Pizarro, anticipando un futuro conflicto armado. Estas acciones aumentaron las tensiones ya latentes entre los conquistadores, reflejando las complejidades políticas que subyacen en la consolidación del dominio colonial. Las conquistas realizadas por los españoles no solo redefinieron el control territorial del continente sudamericano, sino que también fortalecieron la posición del Imperio español como una de las potencias más formidables del mundo, duplicando las posesiones europeas de Carlos V y estableciendo el marco para un imperio global.